Volumen 1, Capítulo 6, Probador de veneno. Jinshi encontró este giro de los acontecimientos sumamente agradable. La inusual chica que había visto por casualidad podría ayudarle a resolver uno de sus muchos problemas. Lady Gyokuyu, la consorte favorita del emperador, era atendida por 4 damas de compañía. Este número podía ser suficiente para una concubina de menor reputación, pero para una consorte de alto rango como Gyokuyu, parecía insuficiente. A pesar de ello, las damas de compañía insistían en que las 4 eran perfectamente capaces de manejar todas las tareas necesarias, y Gyokuyu no parecía inclinada a solicitar más sirvientes. Jinshi entendía bien por qué era así. Aunque la consorte Gyokuyu era alegre y generalmente tranquila, también era inteligente y cautelosa. En el jardín de mujeres que era el palacio trasero, cualquier mujer que recibiera el favor imperial y no sospechara de los demás estaba en peligro mortal. De hecho, ya se habían producido varios intentos de asesinato contra Gyokuyu, especialmente durante su embarazo de la princesa Lingli. Al principio, Gyokuyu había tenido 10 damas de compañía, pero ahora ese número se había reducido a menos de la mitad. Típicamente, una consorte traía a sus propios sirvientes al ingresar al palacio trasero, pero Gyokuyu había solicitado un privilegio especial para traer a una niñera de confianza. Nunca aceptaría a una sirvienta anónima proveniente de algún rincón lejano del palacio como dama de compañía. Sin embargo, dada su posición como alta consorte, aceptar al menos una mujer más parecía razonable. Aquí entraba en juego la chica pecosa. Había salvado la vida de la hija de Gyokuyu. Seguramente la consorte no tendría objeciones a su presencia. Además, la chica tenía conocimientos sobre venenos, algo que podía resultar invaluable. Existía, por supuesto, la posibilidad de que usara ese conocimiento con fines malignos, pero si llegaba a intentarlo, simplemente tendrían que vigilarla de cerca y asegurarse de que no tuviera oportunidad de causar daño. Todo parecía tan sencillo. Si todo lo demás fallaba, Jinshi pensó con una sonrisa, siempre podría recurrir a sus encantos. Sí, le resultaba tan repugnante como a todos los demás que dependiera tanto de su belleza etérea, pero no tenía intención de cambiar esa estrategia. Después de todo, su apariencia era lo que le daba su valor en la vida. Cuando uno se convierte en sirviente asignado a una señora específica, y más aún en dama de honor de la consorte favorita del emperador, su trato cambia considerablemente. Mao Mao, que hasta entonces había estado en lo más bajo de la jerarquía del palacio, se encontró de repente en un lugar intermedio. Se le informó que su salario aumentaría significativamente, aunque una 10ª parte sería destinada a su familia y otra 10ª a los comerciantes que la habían vendido a esta vida. En su opinión, era un arreglo desagradable, un sistema diseñado para llenar los bolsillos de funcionarios codiciosos. Además, se le asignó su propia habitación, lejos de los hacinados alojamientos que había compartido en el pasado. Pasó de dormir sobre una simple alfombra de caña con una sábana, a tener una cama de verdad. Aunque ésta ocupaba la mitad de su nueva habitación, Mao Mao estaba francamente feliz de poder levantarse por la mañana sin tropezar con sus compañeras de trabajo. Sin saberlo aún, tenía un motivo más de celebración. El pabellón de Jade, donde residía Gyokuyu, albergaba a otras 4 damas de honor, además de Mao Mao. Una niñera había sido despedida recientemente, supuestamente porque la princesa estaba empezando a ser destetada, pero Mao Mao sospechaba que había otra razón detrás de esta decisión. En comparación, la consorte Lihua contaba con más de 10 damas de compañía a su servicio. Las damas de Gyokuyu se sorprendieron al descubrir que una de las personas menos importantes del palacio había sido elevada a colega suya, pero, para sorpresa de Mao Mao, no la acosaron como ella temía. Por el contrario, parecían simpatizar con ella. ¿Pero por qué?, pensó Mao Mao. Pronto lo descubriría. Ante ella, una comida del palacio, preparada con ingredientes tradicionalmente considerados de beneficio medicinal, estaba servida. Uno por uno, Hongniang, la jefa de las damas de honor de Gyokuyu, tomó muestras y las puso en pequeños platillos, colocándolos frente a Mao Mao. Gyokuyu observaba la escena con una mirada de disculpa, pero no mostró intención de detener lo que estaba ocurriendo. Las otras 3 damas de honor también miraban con expresiones de lástima. El lugar era la habitación de Gyokuyu. Decorada con el más alto estilo, era donde la consorte tomaba todas sus comidas. Antes de llegar a ella, los alimentos pasaban por las manos de muchas personas,
y siendo la favorita del emperador, debía considerar la posibilidad de que una o más de esas manos intentaran envenenarla. Por lo tanto, era necesario un catador de alimentos. Todos estaban nerviosos debido a lo ocurrido al joven príncipe. Circulaban rumores de que la princesa podría haber enfermado por el mismo veneno que mató al niño. Las damas de honor no habían sido informadas sobre cuál era la sustancia tóxica finalmente descubierta, lo que las hacía comprensiblemente paranoicas, temiendo que el veneno pudiera estar en cualquier alimento. No habría sido extraño que consideraran a la humilde sirvienta enviada para probar los alimentos como un peón desechable. Mao Mao fue encargada no solo de probar las comidas de la consorte Gyokugyu, sino también la comida para bebés servida a la princesa. En las ocasiones en las que su majestad estaba presente, también era responsable de probar los lujosos manjares ofrecidos al emperador. Después de que se descubriera que Gyokugyu estaba embarazada, Mao Mao supo que había habido 2 intentos separados de envenenamiento. En uno de ellos, el catador salió ileso, pero en el otro, la víctima quedó expuesta a una toxina nerviosa que paralizó sus brazos y piernas. Las damas de honor restantes, aterradas, se vieron obligadas a revisar los alimentos ellas mismas, por lo que, francamente, debían sentirse agradecidas por la llegada de Mao Mao. Mao Mao frunció el ceño mientras miraba el plato frente a ella. Era de cerámica. Si tienen tanto miedo al veneno, deberían usar plata. Pensó. Tomó un poco de verdura en escabeche con sus palillos y la examinó críticamente. Olfateó el alimento antes de llevárselo a la boca. Lo colocó en su lengua, comprobando si le causaba alguna sensación de hormigueo, y luego lo tragó. No creo estar realmente calificada para probar venenos. Reflexionó. Los agentes de acción rápida eran una cosa, pero con respecto a las toxinas de efecto más lento, sospechaba que sería bastante inútil. En nombre de la ciencia, Mao Mao había acostumbrado su cuerpo a una variedad de venenos poco a poco, y sospechaba que quedaban pocos capaces de afectarla seriamente. Esto no era exactamente parte de su trabajo como boticaria, sino simplemente una forma de satisfacer su curiosidad intelectual. En Occidente, según había escuchado, tenían un nombre para los investigadores que hacían cosas aparentemente absurdas. Científicos locos. Incluso su padre, quien le había enseñado el oficio de boticario, se exasperaba con sus pequeños experimentos. Cuando estuvo satisfecha de que no había efectos físicos perjudiciales y de que no detectaba ningún veneno conocido, la comida pudo finalmente ser servida a la consorte Gyokugyu. Luego llegó la insípida comida para bebés. Creo que sería mejor cambiar los platos por unos de plata. Le dijo a Hong Niang de la manera más directa posible. La habían llamado a la habitación de Hong Niang para dar un informe sobre su primer día de trabajo. La habitación de la jefa era amplia, pero carente de adornos frívolos, lo que reflejaba su inclinación práctica. Hong Niang, una atractiva mujer de cabello negro que no aparentaba más de 30 años, suspiró. Jinshi realmente lo tenía todo planeado. Confesó con cierto pesar que no usaban deliberadamente vajilla de plata por orden del eunuco. Mao Mao sospechaba claramente que también había sido Jinshi quien había ordenado que ella probara la comida. Se esforzó por mantener su ya fría expresión y evitar que se transformara en una de repugnancia total mientras escuchaba a Hong Yang. No sé por qué decidiste ocultar tus conocimientos, pero es impresionante que sepas tanto sobre venenos y medicinas. Si les hubieras dicho desde el principio que sabías escribir, podrías haber ganado mucho más dinero. Mi conocimiento viene de mi vocación. Yo era boticaria, hasta que fui secuestrada y vendida aquí. Mis secuestradores reciben una parte de mi salario incluso ahora. La idea me revuelve el estómago. Las palabras de Mao Mao, cargadas de frustración, salieron apresuradas mientras se levantaba, pero la jefa no la reprendió. ¿Quieres decir que estabas dispuesta a recibir menos de lo que valías para asegurarte de que tomaran una copa de vino menos cuando estaban de juerga? Hong Niang, perceptiva, parecía haber entendido los motivos de Mao Mao con precisión. Mao Mao se sintió aliviada de que no la regañaran por lo que había dicho. Sin mencionar que las mujeres sin una habilidad especial suelen servir un par de años y luego siguen su camino. Hay muchos reemplazos por ahí. No tenía que entenderlo también, pensó Mao Mao. Hong Niang tomó una jarra de la mesa y se la entregó a Mao Mao. ¿Qué es esto?, preguntó, pero antes de que pudiera obtener una respuesta, un dolor le recorrió la muñeca. Soltó la jarra, que cayó al suelo, partiéndose con un fuerte sonido.
Una grieta grande atravesó la vasija de cerámica. ¡Oh, Dios mío! Esa era una pieza de cerámica bastante cara. Definitivamente no es algo que una simple dama de honor pueda permitirse. Ya no podrás enviar remesas a tu familia con esto colgando sobre tu cabeza. De hecho, probablemente deberíamos darte una factura. Mao Mao entendió inmediatamente lo que Hong Niang estaba insinuando. Una ligera sonrisa irónica apareció en su rostro habitualmente inexpresivo. Mis más sinceras disculpas. Por favor, deduzca el costo de la cantidad que se envía a mi familia cada mes. Y si eso no es suficiente, tome también de mi propia parte. Gracias. Me aseguraré de que la matrona de las mujeres sirvientes lo gestione. Hong Niang colocó los fragmentos de la jarra rota sobre la mesa antes de tomar un rollo de madera de un cajón y escribir en él con rápidos trazos. Esto detalla tu salario adicional como catadora de alimentos, podríamos llamarlo pago por riesgo. La cantidad casi duplicaba lo que Mao Mao ganaba actualmente, y dado que no se descontaría nada de este monto para pagar a sus captores, Mao Mao salió ganando. Esta mujer sabe cómo usar la zanahoria, pensó mientras se inclinaba profundamente y salía de la habitación. Capítulo 7. Rama. Las 4 damas de honor que siempre habían asistido a la consorte Gyokuyu eran excepcionalmente trabajadoras. Aunque el pabellón de Jade no era el lugar más grande, ellas solas mantenían todo impecable. A veces, las chicas del Shangqin, el servicio de limpieza, encargado de mantener las habitaciones en orden, venían a ayudar, pero, en general, las damas de honor se encargaban de la limpieza y el mantenimiento. Cabe destacar que esto no era algo que normalmente correspondiera a su rango. Todo esto significaba que la nueva incorporación, Mao Mao, tenía pocas responsabilidades más allá de probar la comida. Ninguna de las otras damas de honor, aparte de Hong Niang, le pedía que hiciera algo. Quizás se sentían culpables porque Mao Mao tenía el trabajo más desagradable, o tal vez simplemente no querían que invadiera su territorio. Cualquiera que fuera la razón, incluso cuando Mao Mao se ofrecía para ayudar, la rechazaban amablemente con un «Oh, no te preocupes por eso», y la instaban a regresar a su habitación. ¿Cómo se supone que voy a instalarme aquí? Pensaba Mao Mao. Encerrada en su habitación, era convocada 2 veces al día para probar las comidas, una para el té de la tarde y cada pocos días para los suntuosos banquetes servidos cuando el emperador venía de visita. Y eso era todo. Hong Niang, en un gesto amable, intentaba encontrar pequeñas tareas para Mao Mao, pero nunca eran trabajos complicados ni la mantenían ocupada por mucho tiempo. Además de sus deberes como catadora, notó que sus propias comidas se volvían cada vez más elaboradas. Durante el té le ofrecían dulces y, si había sobras, se las enviaban a Mao Mao. Como ya no trabajaba tan arduamente como antes, todos esos nutrientes extra comenzaron a reflejarse en su cuerpo. Me siento como una especie de ganado, pensaba. Su nuevo nombramiento como catadora de alimentos había traído consigo otra consecuencia que no le agradaba. Siempre había sido delgada, lo que significaba que si un veneno la hacía perder peso, sería más difícil de detectar. Además, la dosis de cualquier toxina mortal dependía del tamaño corporal. Un poco de peso extra podría mejorar sus posibilidades de supervivencia. En la mente de Mao Mao, no había forma de que pasara por alto un veneno lo suficientemente potente como para hacerla desperdiciarse. Además, confiaba en que podría sobrevivir a una dosis normalmente fatal de muchas toxinas, pero nadie a su alrededor compartía su optimismo. Solo veían a una joven pequeña y delicada siendo tratada como un peón desechable, y se compadecían de ella por ello. Así que la instaban a comer más congee, incluso cuando estaba llena, y siempre le servían una porción extra de vegetales. Mao Mao no podía evitar pensar. Me recuerdan a las chicas de los burdeles. Podía ser fría, reticente y poco sentimental, pero, por alguna razón, las mujeres siempre parecían fijarse en ella. Siempre le ofrecían un regalo extra o algo de comida. Aunque Mao Mao no se daba cuenta, había una razón por la que la gente solía mirarla con buenos ojos. A lo largo de su brazo izquierdo había una colección de cicatrices, cortes, puñaladas, quemaduras y lo que parecía ser una repetida perforación con una aguja. Para los demás, Mao Mao era una joven pequeña y delgada, con heridas visibles en el brazo. Sus brazos solían estar vendados, su rostro a veces pálido, y de vez en cuando se desmayaba. La gente asumía, con lágrimas en los ojos,
que su frialdad y reticencia eran el resultado de un trato cruel que había sufrido durante su vida. Estaban seguros de que había sido abusada, pero estaban equivocados. Todas esas marcas eran obra de Mao Mao. Lo que más le interesaba era descubrir los efectos de varios medicamentos, analgésicos y venenos de primera mano. Se administraba pequeñas dosis de venenos para desarrollar tolerancia y, en ocasiones, se dejaba morder por serpientes venenosas. Los desmayos, por su parte, eran simplemente el resultado de dosis mal calculadas. Todas las heridas se concentraban en su brazo izquierdo porque prefería mantener intacto su miembro dominante, el derecho. Nada de esto provenía de una inclinación masoquista hacia el dolor. Su conducta era simplemente el resultado de una curiosidad intelectual que se inclinaba demasiado hacia los medicamentos y los venenos. Para su padre, que la había criado, lidiar con ella había sido una carga constante. Él fue quien le enseñó a leer y escribir, además de iniciarla en los caminos de la medicina, con la esperanza de que encontrara una salida diferente a la prostitución, a pesar de haberla criado en el Barrio Rojo. Sin embargo, cuando se dio cuenta de que tenía un estudiante demasiado apto en sus manos, ya era demasiado tarde, y los rumores sobre él comenzaron a extenderse. Hubo algunos pocos que entendieron la situación, pero la mayoría lo miraba con desdén, sin imaginar que una niña de la edad de Mao Mao pudiera hacerse daño a sí misma en nombre de la experimentación. Así, la historia parecía completa. Una niña que, después de sufrir largos abusos a manos de su padre, había sido vendida al palacio trasero, donde ahora sería sacrificada para detectar venenos en la comida de la consorte. Una historia triste, sin duda, y una de la que la protagonista no era consciente. Voy a parecer una cerda a este paso. Cuando Mao Mao comenzó a preocuparse por esta posibilidad en particular, sus preocupaciones fueron interrumpidas por la llegada de un visitante inesperado. Es bastante tarde para ti, Comentó la consorte Gyokuyu al recién llegado. El visitante era un eunuco de aspecto etéreo, acompañado esta vez por uno de sus compatriotas. El joven, de belleza casi sobrenatural, evidentemente hacía rondas rutinarias en las habitaciones de las consortes superiores. Mao Mao probó los dulces que el compatriota había traído para asegurarse de que no estuvieran envenenados y luego se retiró discretamente detrás de la consorte Gyokuyu, donde se reclinó en una tumbona. Estaba sustituyendo a Hongniang, quien había ido a cambiar el pañal de la princesa. Aunque fueran eunucos, a estos hombres no se les permitía una audiencia con la consorte sin la presencia de una dama de compañía. Sí, se ha dicho que la tribu de los bárbaros ha sido sometida con éxito. ¿lo han hecho? ¿Y qué va a salir de ello? Los ojos de Gyokuyu brillaban de curiosidad. Este tema era más que suficiente para captar el interés de un pájaro atrapado en la jaula que era el palacio trasero. Aunque era la favorita del emperador, Gyokuyu era aún joven. No más de 2 o 3 años mayor que la propia Mao Mao, según entendía esta última. No estoy seguro de que sea apropiado discutir esto delante de una dama como tú. No estaría aquí si no pudiera soportar tanto lo bello como lo terrible de este mundo, replicó Gyokuyu con audacia. Jinshi lanzó una mirada evaluadora a Mao Mao, un vistazo rápido que se desvaneció casi al instante. Insistió en que no había nada interesante en el tema, pero aún así, procedió a hablar del mundo más allá de la jaula. Unos días antes, una banda de guerreros había sido enviada con la noticia de que una tribu estaba, una vez más, tramando algo. Aunque este país era en gran parte pacífico, incidentes como este ocasionalmente perturbaban su tranquilidad. Los guerreros lograron hacer retroceder a los exploradores bárbaros que habían incursionado en el territorio, sufriendo apenas bajas. Sin embargo, los problemas comenzaron durante el camino de regreso. La comida del campamento había sido comprometida, y casi una docena de hombres se intoxicaron. Muchos más quedaron profundamente desmoralizados. Las provisiones habían sido adquiridas en un pueblo cercano justo antes de entrar en contacto con los bárbaros. Aunque las aldeas de esta región eran técnicamente parte de la nación de Mao Mao, históricamente no estaban exentas de vínculos con las tribus bárbaras. Uno de los soldados, armado, arrestó al jefe de la aldea. Varios aldeanos que intentaron resistirse fueron asesinados en el acto por conspirar con los bárbaros. El destino del resto de los aldeanos quedaría en suspenso hasta que se determinara qué le sucedería a su jefe. Cuando Jinshi terminó de relatar el resumen de los acontecimientos, tomó un sorbo de té. Esto es indignante.
Mao Mao quería agarrarse la cabeza con las manos. Deseaba no haber oído nunca la historia. Había tantas cosas en el mundo que uno sería más feliz sin saber. La ninfa vio el surco en su frente y dirigió hacia ella su fino rostro. No me mire a mí. Ah, si los deseos pudieran hacer que las cosas fueran así. Los labios de Jinshi formaron un suave arco mientras observaba la expresión de Mao Mao. Casi parecía estar probándola con su sonrisa. ¿Tienes algo en mente? Preguntó. Era como una orden implícita de hablar, así que ella tenía que encontrar algo que decir. ¿Importará siquiera? Se preguntó. Pero una cosa era segura. Si no decía nada, al menos un pueblo desaparecería del mapa de la frontera. Solo te ofrezco mi opinión personal, dijo Mao Mao, mientras tomaba una rama de un jarrón cercano en el que se habían colocado algunas flores. Esta rama, sin flores, era de un rododendro, el mismo tipo que había usado para dejar su mensaje anteriormente. Arrancó una hoja y se la llevó a la boca. ¿Es sabroso? Preguntó la consorte Yokuyu, pero Mao Mao negó con la cabeza. No, señora. Tocarla puede inducir náuseas y dificultad para respirar. Y, sin embargo, acabas de llevarla a la boca, dijo Jinshi, clavando en ella una mirada penetrante. No tienes que preocuparte. Le respondió Mao Mao, colocando la rama sobre la mesa. Pero, verás, incluso aquí, en los terrenos del palacio trasero, hay plantas venenosas. El veneno del rododendro está en las hojas, pero otras plantas contienen sus toxinas en las ramas o raíces. Algunas liberan veneno al quemarlas. Estos indicios, sospechaba Mao Mao, serían suficientes para llevar a los eunucos y a la astuta Yokuyu a donde ella quería. A pesar de dudar si continuar era necesario, prosiguió. Cuando acampan, los soldados fabrican sus palillos y fogatas con materiales locales. ¿No es así? Dijo Jinshi. Pero eso... añadió Yokuyu. Significaría que los aldeanos habían sido castigados injustamente. Mao Mao observó cómo Jinshi se frotaba la barbilla, pensativo. No sé lo importante que es este Jinshi. Pero esperaba que él pudiera ayudar de alguna manera, aunque fuera en algo pequeño. Justo en ese momento, Hong Niang regresó con la princesa Lingli, y Mao Mao dejó la habitación. Capítulo 8. Poción de amor. Estaba el joven con su belleza inhumana y su perpetua sonrisa de ninfa. Incluso la forma en que se sentaba en el sofá envuelto en tela en la sala de estar era elegante. ¿Qué quiere hoy? Pensó Mao Mao. Su frío desapego no era compartido por las 3 damas de honor, quienes se sonrojaron y corrieron a preparar el té para el huésped. Mao Mao podía oírlas discutir en la habitación de al lado sobre quién tendría el honor de hacerlo. Finalmente, una exasperada Hong Niang preparó la bebida ella misma y envió a las otras 3 damas a sus habitaciones. Se fueron con los hombros caídos, el mismo cuadro de abatimiento. Mao Mao, como catadora de alimentos, tomó la taza de té de plata y la olfateó delicadamente antes de probar un sorbo. Jinshi la observaba todo el tiempo, lo que la puso inquieta. Entrecerró los ojos para evitar mirarle directamente. La mayoría de las jóvenes estarían encantadas de recibir la atención de un hombre tan apuesto, incluso si era un eunuco. Pero no Mao Mao. Ella no compartía los intereses de la mayoría, así que, aunque reconocía intelectualmente que Jinshi era intensamente hermoso, todavía lo observaba con cautela. Alguien me dio unos dulces. ¿Serías tan amable de probarlos también? Jinshi indicó una cesta llena de baozi. Mao Mao tomó uno de los bollos y lo abrió, descubriendo un relleno de carne picada y vegetales. Lo olfateó. Tenía un ligero olor medicinal que reconoció. Era el mismo que el refuerzo de resistencia del otro día. Un afrodisíaco. ¿Puedes saberlo sin probarlo? No es dañino, así que adelante. Llévatelos a casa y disfrútalos. No creo que pueda, sabiendo de quién vienen. En efecto, creo que podrías tener una visita esta noche. Mao Mao se aseguró de sonar totalmente indiferente. Jinshi, claramente sorprendido por su reacción, parecía perdido. Tuvo suerte de que ella no le lanzara su mirada de desdén. Darle un panecillo para probarlo cuando sabía que contenía un afrodisíaco. Quedaba la pregunta de quién le había dado los baozi. La consorte Gyokuyu rió al escuchar su conversación, su voz como el tintineo de una campana. La princesa Lingli,
dormía tranquilamente a sus pies. Mao Mao se inclinó y comenzó a salir de la habitación. Un momento, por favor. ¿Necesita algo más, señor? Jinshi y Yokuyu compartieron una mirada y luego asintieron con la cabeza. Parecía que ya habían discutido lo que estaba pasando y que involucraba a Mao Mao. Quizás podrías hacer una poción de amor. Por un instante, los ojos de Mao Mao se iluminaron con una mezcla de sorpresa y curiosidad. ¿Qué se supone que significa eso? No podía imaginar lo que querían con tal cosa, pero el tema era uno que estaría más que feliz de explorar. Obligándose a no sonreír, respondió. Necesito 3 cosas: herramientas, materiales y tiempo. ¿Que sí podría hacer una poción de amor? Oh, sí, podría. Jinshi se preguntaba qué pasaba. Sus cejas se arrugaron como ramas de sauce caídas, mientras cruzaba los brazos. Jinshi era una persona tan bella que algunos decían que, de haber nacido mujer, podría haber tenido al país entero bajo su control. Él mismo sabía que, si realmente lo deseaba, podría haber convencido al mismísimo emperador de afirmar que el género no significaba nada. Pero ese pensamiento no le proporcionaba ningún placer. Ese día, mientras recorría el palacio trasero, se encontró una vez más siendo objeto de algo parecido a llamados de atención, provenientes de una consorte de rango medio, 2 consortes de rango inferior e incluso 2 oficiales masculinos en el palacio, uno militar y otro burocrático. El oficial militar incluso le había dado dim sum con un tónico de resistencia, lo que llevó a Jinshi a decidir renunciar a sus rondas esa noche y retirarse a sus habitaciones. No era que estuviera holgazaneando, era para su propia protección. Rápidamente anotó algunos nombres en el pergamino abierto sobre su escritorio, los nombres de las consortes que lo habían llamado ese día. Aunque algunas apenas recibían visitas del emperador, era extremadamente atrevido que una mujer intentara invitar a otro hombre a su dormitorio. La lista de Jinshi no era un informe oficial, pero sospechaba que estas mujeres serían aún menos propensas a recibir visitas imperiales en el futuro. Se preguntaba cuántos de los pajaritos atrapados en esta jaula entendían que su propia belleza era una piedra de toque para las mujeres del palacio trasero. Las consortes eran seleccionadas por sus antecedentes familiares, pero la belleza y la inteligencia también jugaban su papel. Comparada con las 2 primeras cualidades, la inteligencia era más difícil de medir. Además, necesitaban una educación adecuada para ser madres de la nación, y por supuesto, debían ser castas en perspectiva. El emperador, en un pequeño y desagradable ajuste, había hecho de Jinshi el estándar para seleccionar a sus consortes. De hecho, fue Jinshi quien recomendó a Gyokuyu y a Lihua. Gyokuyu era considerada y perspicaz. Lihua era más emocional, pero tenía modales intachables. Ambas tenían una lealtad incuestionable a su majestad, sin una sombra de sentimientos adversos. Sin embargo, la consorte Lihua parecía haber perdido ahora el favor del emperador. El emperador, quien era tanto maestro de Jinshi como objeto de su crítica interna, había convertido a las concubinas en herramientas útiles para él y para el país. Las dejaba embarazadas, y si los niños no mostraban aptitudes, simplemente las descartaba. En el futuro, Jinshi suponía que el afecto imperial continuaría inclinándose cada vez más hacia Gyokuyu. La muerte del joven príncipe había marcado la última visita del emperador a Lihua, quien ahora parecía tan insustancial como un fantasma. Lihua no era la única consorte que parecía ya no tener utilidad para su majestad. Estas mujeres serían devueltas tranquilamente a sus hogares en el momento oportuno, o bien regaladas como esposas a varios funcionarios. Jinshi sacó un documento en particular de su pila. Este se refería a una consorte media del 4º rango superior, Fuyu por su nombre. Acababa de ser prometida en matrimonio al líder del asalto a la tribu bárbara, en reconocimiento a su valor militar. A decir verdad, se valoraba menos la destrucción enérgica del enemigo y más la contención de ciertos elementos indisciplinados dentro de sus propias tropas. El hecho de que una pequeña aldea hubiera sido culpada y castigada por algo que no había hecho no era un detalle que se hubiera hecho público. Así era la política. Ahora bien, me pregunto si todo saldrá bien. Si todo salía como Jinshi había calculado en su mente, no habría problemas. Aunque tendría que apoyarse en la fría boticaria para que le ayudara con algunas cosas. Ella había resultado ser más útil de lo que esperaba. No era la única mujer que no mostraba un interés especial por él, pero era la primera en considerarlo como si estuviera viendo un gusano. Aunque parecía creer que escondía bien ese sentimiento,
El desdén era evidente en su rostro. Jinshi sonrió a pesar de sí mismo. Esa sonrisa, que algunos describían como el néctar del cielo, contenía un leve indicio de algo malicioso. No era masoquista, pero encontraba intrigante la reacción de la chica. Era como un niño con un juguete nuevo. Sí, ¿a dónde nos llevará todo esto? Jinshi colocó los papeles bajo un peso y decidió irse a dormir. Se aseguró de cerrar la puerta con llave en caso de que tuviera alguna visita no invitada durante la noche. La gente hablaba de una cura para todo, pero en realidad no existía tal cosa. Su padre siempre había insistido en ello, pero Mao Mao había pasado por una fase en la que rechazó esa afirmación. Quería crear una medicina que funcionara para cualquiera, en cualquier condición. Ese deseo la llevó a infligirse esas feas heridas, y aunque resultó en la creación de algunas nuevas medicinas, la verdadera panacea seguía siendo un sueño inalcanzable. Por mucho que lo odiara admitir, la historia que Jinshi le trajo fue suficiente para despertar su interés. Desde que llegó al palacio trasero, no había podido hacer mucho más que un dulce té de amacha. Para su sorpresa, en los terrenos del palacio crecían una variedad de hierbas medicinales, pero carecía de los implementos necesarios para usarlas adecuadamente. Además, tratar de hacer algo con ellas habría atraído una atención indeseada en sus abarrotados alojamientos, así que se obligó a dejarlas en paz. Lo que más le gustaba de tener su propia habitación era que ahora podía idear excusas para recolectar ingredientes. La lavandería era una excusa conveniente y sospechaba que Hongniang pronto la encargaría de la colada. Llegó a la habitación que le habían señalado como la del médico, aparentemente para entregar ropa limpia. Entró y encontró al lamentable curandero junto con el eunuco que frecuentemente acompañaba a Jinshi. El médico, con un bigote que lo hacía parecer un pez louch, lo acarició mientras miraba a Mao Mao con una expresión de apreciación. Parecía preguntarse qué hacía esta pequeña mujer en su territorio. Le agradeceré que no mire tan fijamente a una joven, pensó Mao Mao. El eunuco, en comparación, era tan educado que parecía tratarla como si fuera su propia maestra, guiándola con gracia dentro de la habitación. Al ver el espacio, rodeado de botiquines por 3 lados, Mao Mao no pudo contener la sonrisa más grande que había mostrado desde su llegada al palacio trasero. Sus mejillas se sonrojaron, sus ojos brillaron, y sus labios pasaron de una línea delgada e implacable a un suave arco. El eunuco la miró sorprendido, pero ¿qué le importaba a ella? Revisó las etiquetas de los cajones, casi bailando cuando encontró una farmacéutica especialmente inusual. La alegría era simplemente demasiado para contenerla. ¿Está bajo algún tipo de hechizo? Mao Mao, absorta en su arrebato, no se dio cuenta de que Jinshi había entrado en la habitación. La observaba con una mezcla de curiosidad y desconcierto. Mao Mao revisó fila por fila, recogiendo cualquier ingrediente que pudiera usar. Colocó cada uno en una bolsa separada, escribiendo cuidadosamente el nombre en el paquete. En una época en la que la mayoría de la escritura aún se hacía en tiras de madera, el uso tan extenso de papel era un lujo. El médico con bigote de pez asomó la cabeza en la habitación, preguntándose qué estaba pasando, pero el eunuco le cerró la puerta en la cara. Según Mao Mao, el nombre del eunuco era Gao Shun. Tenía un semblante firme y un cuerpo bien construido. Si no estuviera en el palacio trasero, Mao Mao lo habría tomado por un oficial militar. Parecía ser el asistente de Jinshi y solía estar en su compañía. Gao Shun le alcanzaba amablemente cualquier medicina que estuviera en cajones demasiado altos para ella. Su superior, mientras tanto, no hacía nada. Mao Mao mantuvo una expresión neutral, aunque en privado deseaba que, si no iba a ser útil, al menos se fuera. Vio un nombre familiar en uno de los cajones más altos y se estiró para verlo mejor. Gao Shun le pasó el contenido, y ella lo miró con asombro. Varias pequeñas semillas descansaban en la palma de su mano. Eran exactamente lo que necesitaba, pero no había suficientes. Necesito más de estas. Entonces simplemente las conseguiremos, dijo el eunuco indolente con una sonrisa indulgente, como si fuera tan fácil. Son del lejano oeste, más allá, y luego al sur. El comercio es la clave. Revisaremos los bienes que llegan y sospecho que encontraremos algunas. Jinshi tomó una de las semillas entre sus dedos. Se parecía a la semilla de un albaricoque, pero tenía un aroma único. ¿Cómo es que se llama? Cacao, respondió Mao Mao. Capítulo 9. Cacao. Al menos ahora comprendo su eficacia, dijo Jinshi lanzando una mirada molesta a Mao Mao.
igual que yo. Respondió Mao Mao. Jinshi parecía casi abrumado por la catastrófica escena que tenía delante. Suspiró, y no había rastro de su habitual sonrisa distante. Solo había fatiga en su rostro. ¿Cómo sucedió esto? Para responder a esa pregunta, tendremos que retroceder en el tiempo unas pocas horas. El cacao que les enviaron ya no estaba en forma de semilla, sino pulverizado. Todos los demás ingredientes que Mao Mao había solicitado ya habían llegado a la cocina del pabellón de Jade. 3 de las damas de honor estaban ocupadas intentando observar, pero una palabra de Hongniang las envió corriendo de vuelta a sus tareas. Leche, mantequilla, azúcar, miel, bebidas alcohólicas destiladas, frutos secos y algunos aceites derivados de hierbas aromáticas para dar un olor agradable. Todos ingredientes nutritivos y caros, ideales para un brebaje de resistencia. Mao Mao había probado el cacao solo una vez, en una forma endurecida y endulzada llamada chocolate. Lo había recibido de una de las prostitutas, un trozo del tamaño de la punta de su dedo. Al comerlo, sintió como si hubiera bebido una taza entera de licor especialmente fuerte. La dejó extrañamente mareada. El chocolate, según explicó la mujer, era un regalo de un cliente particularmente desagradable que intentaba comprar el afecto de una chica con un presente raro. Sin embargo, cuando la chica notó el estado alterado de Mao Mao, se enfadó profundamente, y la señora del burdel prohibió al cliente regresar. Más tarde salió a la luz que una empresa comercial había comenzado a vender el material como afrodisíaco. Mao Mao logró conseguir un puñado de semillas desde entonces, pero nunca las había usado como medicina. Nadie en el distrito de la Luz Roja acudía al boticario buscando algo tan extravagante para un simple medicamento. Incluso ahora, Mao Mao recordaba el chocolate por la forma en que había sido endurecido con aceite y grasa. Su amplia experiencia con medicinas y venenos en todos sus diversos sabores y aromas naturalmente le había dado un excelente recuerdo de los ingredientes. Era temporada de calor, y sospechaba que la mantequilla no se fijaría bien, así que decidió cubrir algunas frutas en su lugar. Un poco de hielo habría sido perfecto, pero eso era imposible y no estaba en la lista de ingredientes. En su lugar, pidió que se preparara una gran jarra de agua. Aunque no tenía hielo, el agua enfriaría la mezcla lo suficiente. Llenaron la jarra hasta la mitad con agua. A medida que el líquido se evaporaba, el interior de la jarra se enfriaba más que el aire exterior, lo suficiente para ayudar a endurecer las grasas. Mao Mao sumergió una cuchara en la mezcla y probó un poco. Era amarga y dulce al mismo tiempo. Su lengua, conocedora, detectó elementos que podían mejorar el estado de ánimo. Ahora era mucho más resistente a sustancias como el alcohol y las toxinas que cuando probó por primera vez el chocolate y no le afectó tanto. Aún así, podía reconocer que era algo poderoso. Tal vez debería hacer las porciones un poco más pequeñas. Cortó la fruta por la mitad con una cuchilla sencilla y la sumergió en el líquido marrón. Luego las colocó en un plato antes de introducirlas en la jarra. Puso una tapa en la jarra y la cubrió con una estera de paja para esconderla. Ahora solo quedaba esperar a que el chocolate se endureciera. Jinshi vendría a recogerlo esa noche. Eso daba tiempo suficiente. Supongo que tengo un pequeño extra. No había usado todo el líquido marrón. Los ingredientes eran extremadamente caros y bastante nutritivos. Afrodisíaco o no, tenía un efecto mínimo en Mao Mao, así que decidió guardarlo para comerlo más tarde. Cortó un poco de pan en cubos, los empapó en el material y evitó preocuparse por cualquier proceso de enfriamiento. Puso una tapa en el frasco de líquido de cacao y lo colocó en la estantería. El resto de los ingredientes los llevó a su propia habitación, y luego se dirigió al área de lavado para limpiar los utensilios. Quizás debería haber puesto el pan empapado en su habitación también, pero ya estaba pensando en otras cosas. Tal vez su prueba de sabor la había dejado un poco ebria. Bueno, ya era demasiado tarde. Sucedió después de eso, mientras Mao Mao estaba fuera haciendo recados para Hongniang, deteniéndose en el camino para recoger algunas hierbas medicinales. El pan, y el hecho de que debería haberlo puesto en la estantería, quedaron completamente olvidados. Regresó con una cesta de ropa llena de hierbas, completamente satisfecha consigo misma, solo para ser recibida por Hongniang y la consorte Gyokuyu. Hongniang estaba mortalmente pálida, mientras que Gyokuyu parecía bastante perturbada. Gao Shun también estaba allí, lo que implicaba que Jinshi no podía estar lejos. Hongniang solo pudo poner una mano en su frente y señalar la cocina, así que Mao Mao presionó su cesta de ropa en los brazos de Gao Shun y se dirigió allí.
descubrió a Jinshi con un aspecto francamente furioso. La escena ante ella era colorida. Una mezcla de tonos durazno y rojo claro se extendía en el suelo. 3 damas de honor estaban profundamente dormidas, apoyadas una contra la otra. Sus ropas estaban desordenadas, y las faldas desaliñadas revelaban destellos lascivos de muslos. ¿Qué ha pasado aquí? Demandó Hongyang a Mao Mao. Me temo que no soy la más indicada para responder a esa pregunta. Respondió Mao Mao. Se acercó a las 3 jóvenes, se agachó y les arregló las faldas antes de examinarlas. Está bien, no llegaron hasta el final. Hongyang, sonrojándose furiosamente, golpeó a Mao Mao en la parte posterior de la cabeza. En la mesa estaba el pan de color marrón. Faltaban 3 piezas. Las chicas lo habían confundido con un tentempié de la tarde. El cansancio alcanzó a Mao Mao después de haber acostado a cada una de las chicas en su propia habitación. En la sala de estar, Yokuyu y Jinshi miraban con asombro el pan de chocolate. ¿Este es tu afrodisíaco? Preguntó Yokuyu. No, señora, esto es... Mao Mao le entregó la fruta cubierta de chocolate, aproximadamente 30 piezas, cada una del tamaño de una uña del pulgar. ¿Qué es esto entonces? Preguntó Jinshi. Se suponía que era mi merienda para antes de dormir. Todos retrocedieron un poco ante esa respuesta. ¿Había dicho algo malo? Gao Shun y Hongyang parecían incapaces de creer lo que veían sus ojos. Estoy muy acostumbrada a los licores y a los estimulantes, así que no los siento mucho. Mao Mao, en nombre de la ciencia, una vez encurtió una serpiente venenosa en alcohol y se la bebió. Podía llamarse con seguridad una bebedora experimentada. Consideraba el alcohol como una especie de medicina. Cuanto más susceptible era a nuevas formas de estimulación, mejor funcionaban las medicinas en ella. Tome este pan, por ejemplo. Aquí en el pabellón de Jade pasó por un afrodisíaco, pero ella asumía que, en la tierra de donde provenían los ingredientes, sería sustancialmente menos efectivo. Jinshi tomó uno de los trozos de pan y lo miró con dudas. Me pregunto si podría probar un trozo con seguridad. Entonces... No, señor, no lo haga. Exclamaron Hongyang y Gao Shun casi al unísono. Mao Mao pensó que era la primera vez que escuchaba hablar a Gao Shun. Jinshi volvió a poner el pan en su sitio, remarcando que solo estaba bromeando. Por supuesto, habría sido inapropiado para él consumir un afrodisíaco conocido en presencia de la consorte favorita del emperador. Pero, quizás más al punto, casi nadie podría resistirse a él si se acercara con esa sonrisa de ninfa y un rubor en las mejillas. Su rostro, aunque solo fuera por eso, tenía un cierto crédito, reflexionó Mao Mao. Quizás debería preparar algo para su majestad. Dijo Gyokuyu con diversión. Podría alejarlo de sus costumbres habituales. Lo más probable es que funcione 3 veces mejor que una típica medicación para la resistencia. Informó Mao Mao. En esto, el rostro de Yokuyu adoptó una expresión difícil de leer. 3 veces. Murmuró algo sobre si podría soportar tanto, pero los presentes no llegaron a escucharla claramente. Parecía que no era fácil ser una concubina. Mao Mao colocó los afrodisíacos en un frasco tapado y se los entregó a Jinshi. Son bastante potentes, así que recomiendo tomarlos de uno en uno. Tomar demasiados podría sobreestimular el flujo sanguíneo y provocar una hemorragia nasal. Además, el consumo debe limitarse a cuando el paciente esté solo con su pareja. Con estas instrucciones debidamente transmitidas, Jinshi se puso de pie. Gao Shun y Hongyang dejaron la habitación para prepararse para su partida. La consorte Gyokuyu también asintió con la cabeza y se fue con la princesa dormida en un portabebés. Cuando Mao Mao fue a limpiar el plato de pan, percibió un dulce aroma desde atrás. Gracias, te he metido en un buen lío. La voz era dulce, también, como la miel. Mao Mao sintió que se le erizaba el pelo y algo frío le apretaba el cuello. Se giró justo a tiempo para ver a Jinshi, saludándola al salir de la habitación. Lo entiendo. Cuando miró el plato, descubrió que faltaba uno de los trozos de pan. Tenía una idea de dónde estaba. Solo espero que nadie salga herido, murmuró Mao Mao, aunque no parecía pensar que tuviera mucho que ver con ella. La noche aún era joven.